Las revelaciones de una ex jueza venezolana sobre el general Hugo Carvajal, tiene el listado de todos los militares narcotraficantes. Fue detenido en España y Estados Unidos lo acusa, entre otros crímenes, de haber lavado dinero de la droga y de hacer negocios con el capo narcotraficante colombiano Wilber Varela. Más allá del pedido de extradición por parte de Washington al ex jefe de los servicios de contrainteligencia militar venezolano Hugo El Pollo Carvajal, detenido en España a causa de un delito relacionado con el narcotráfico en Estados Unidos, hay una vieja rencilla entre la DEA y el exoficial chavista desde que en 2005, cuando Hugo Chávez gozaba de vitalidad y un poder pleno, El Pollo les dio 24 horas para dejar el país a varios miembros de esta agencia estadounidense tras declararlos personas no gratas. La espina había quedado clavada y los agentes esperaron su momento de venganza. La DEA tampoco olvida que Carvajal ordenó matar a uno de sus hombres encubiertos en Venezuela, revela Mildred Camero, quien fue la principal juez de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela, CONACUID. El pasado 13 de abril un juez español dictó la prisión provisional para Carvajal. Según fuentes de la Audiencia Nacional Española, el exgeneral Carvajal negó ante el juez tener vínculos con el narcotráfico y las FARC colombianas, y además rechazó su entrega. Estados Unidos acusa a Carvajal de haber lavado dinero de la droga junto a Pedro Luis Martín Olivares, un antiguo cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia que el Tesoro estadounidense incluyó el pasado año en su lista negra de narcotraficantes. Camero asegura que Carvajal es muy astuto y meticuloso. Tras una exitosa carrera de más de 30 años, la magistrada fue relevada de su cargo en el 2005, justo cuando se encontraba en Estados Unidos en una reunión regional de la DEA y con expertos en la lucha contra el narcotráfico, reveló el diario español El Confidencial. Yo rendía cuentas personalmente al presidente Chávez porque fungía como ministra de Estado. Unas fechas antes de viajar a Florida, le entregué unos informes sobre las actividades criminales de El Pollo Carvajal y otros generales, pero cuando llegué al aeropuerto ya me habían quitado el chofer, me allanaron la casa y hasta iniciaron una causa contra mí por traición a la patria, recuerda la jueza, quien, entre 2000 y 2002, fue presidenta de la Comisión Antidroga de la Organización de Estados Americanos, OEA. El Pollo manejaba toda la inteligencia del país, tanto la civil como la militar. Conoce todas las rutas por donde pasa la droga para acabar en Europa y Estados Unidos, sabe dónde están los laboratorios, tiene el listado de todos los militares narcotraficantes, lo sabe todo sobre las aproximadamente entre 240.000 y 300.000 toneladas de droga que transitan al año por territorio venezolano, dice. La detención de Carvajal llegó después del viaje a España del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, uno de los ideólogos de la estrategia de Washington para derrocar al dictador Nicolás Maduro. Carvajal está acusado de hacer negocios con el capo narcotraficante colombiano Wilber Varela, fallecido en 2008, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE. Un artículo de la revista Semana explicó que, en concreto, Carvajal fue acusado el 16 de mayo de 2013 por un gran jurado de Florida de haber recibido dinero de Varela, alias Jabón, cabecilla de una facción del escindido Cártel del Norte del Valle, para asistir al narcotraficante en sus operaciones de tráfico de drogas. Según Camero, Carvajal dio la orden para detener a 2 militares colombianos que estaban encubiertos en Venezuela. Estos fueron llevados a los calabozos de Sevin en donde fueron torturados y asesinados. Por esa acción existe una causa judicial abierta contra él en Colombia, afirma. La justicia estadounidense lo vincula con una facción del cártel colombiano del Norte del Valle,
escindido por rivalidades internas, de la que Varela era cabecilla. En el documento de la acusación se relata que en 2004 Varela reubicó su base de operaciones delictivas en Venezuela por el temor a ser apresado por las autoridades colombianas y las amenazas de otros narcotraficantes. Desde 2004 hasta enero de 2008, Varela y sus compinches enviaron miles de kilos de cocaína de Venezuela a países como México, con conocimiento de que esa cocaína acabaría en territorio estadounidense, marcan los documentos donde se lo acusa. De acuerdo con lo que publicó el periódico español El País, según fuentes de las fuerzas de seguridad, el detenido fue arrestado en el domicilio de su hijo en la capital española al estar en vigor una solicitud de extradición de los Estados Unidos. La información del arresto la habían confirmado antes los periodistas Nelson Bocaranda y Maybord Petit en sus cuentas de Twitter. Me confirman detención del M.G. Hugo Carvajal por la policía española por petición de los Estados Unidos ante viejo indictment, expresó el director de runrun.es. En otro tuit, agregó: esta mañana a las 8:30 les informé la detención del M.G. Hugo Carvajal en España, en Madrid, por parte de la Guardia Civil y la Gendarmería ante petición de los Estados Unidos por un viejo indictment en su contra. El gobierno español lo confirmó hace una hora. Espera ser llevado hoy o mañana a los Estados Unidos. Por su parte, Petit afirmó: confirmada la detención del general Hugo Carvajal en España. Carvajal está acusado por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hasta el momento no se había llegado a ningún acuerdo de cooperación, aunque se hicieron intentos para ello. Un hijo de Carvajal vive en España. En otro mensaje, Petit añadió: Carvajal tiene 2 expedientes por delitos de narcotráfico y vinculaciones con el grupo terrorista de la FARC. Contrató abogados en los Estados Unidos para aclarar su situación, no llegó a acuerdos de cooperación. Negaba los cargos y no quería pasar tiempo en la cárcel. Su expediente en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la misma del El Chapo, es el más amplio. El ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez fue el primer militar de peso en reconocer a Juan Guaidó, el 21 de febrero pasado, justo antes de que comenzara una ola de deserciones en las FFA venezolanas. Por su parte, Marco Rubio, senador republicano por Florida, advirtió en su cuenta de Twitter que Carvajal se encuentra a salvo y bajo custodia en España y que pronto viajará a Estados Unidos para proveer información importante sobre el régimen de Maduro. Mal día para la familia del crimen de Maduro, comentó. El general Hugo Armando Carvajal Barrios no era un hombre más dentro de la estructura burocrática venezolana. Fue durante años uno de los pocos funcionarios que podía llegar hasta lo más íntimo del poder y aconsejar al jefe máximo del gobierno, Hugo Chávez. Nacido el 1 de abril de 1960 en Puerto La Cruz, oeste de Venezuela, Carvajal estuvo desde los comienzos de Chávez hasta su separación. Participó en el intento de golpe de Estado que dio el posterior presidente en 1992 y fue nombrado jefe de inteligencia en 2004 hasta 2011. Hizo la secundaria en el Liceo Militar José Antonio Anzoátegui y luego ingresó a la Academia Militar, donde se graduó en 1981. Fue durante esos años cuando lo bautizaron el Pollo. Fue el jefe de la División General de Inteligencia Militar Venezolana, DIM, y quien más secretos compartió con el extinto caudillo bolivariano. Es también un símbolo de la corrupción chavista y muchos en el régimen creen que con su caída se aproxima una complicada época para la red de complicidades que se tejió a lo largo de los años de gobierno bolivariano. Torturas, protección a terroristas y vínculos estrechos con narcotraficantes son algunos de los pergaminos que permitieron a Carvajal cosechar a lo largo de sus años la confianza del comandante.
En Colombia, lo identificaron como el responsable de facilitarles documentos y cobertura a terroristas de las FARC y a equipos narcos. También se supone que participó en las torturas infligidas a 2 miembros del Ejército de Colombia, capitán Camilo González y cabo Gregorio Martínez, y su posterior asesinato. Bajo la conducción de Carvajal, la DIM incrementó sus actividades de espionaje interno. Las cacerías de brujas producidas a lo largo de la larga década chavista se han incrementado tras la asunción de este general del ejército bolivariano al frente de la división. Incluso, las denuncias por torturas a los propios miembros de las Fuerzas Armadas han sido moneda corriente. Una supuesta deslealtad era cuestión de persecución y depuración. Sus nexos con el narco fueron clave para su detención y el procesamiento que enfrentará ante la justicia de los Estados Unidos. Sus reuniones con los jefes de las FARC eran frecuentes. En 2006 sostuvo un encuentro con Germán Briceño Suárez, un importante mandamás de la organización terrorista y hermano del Mono Youyou. Fue en la finca Corocito, en San Silvestre, estado de Barinas. En esa reunión participaron al menos 20 personas, muchas de ellas miembros de su equipo de contrainteligencia. Allí habrían pactado financiamiento y ayuda logística para los terroristas que operaban en la frontera entre Venezuela y Colombia. En 2008, Carvajal ya estaba en la mira de la justicia norteamericana por ser parte de la red de corrupción más grande de la historia venezolana y por sus vínculos con el narcoterrorismo de las FARC. El Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó junto a otros ministros y funcionarios de Chávez. El Pollo es quien más conoce los secretos de los líderes del chavismo, el dictador Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, y el poderoso Diosdado Cabello, entre otros, temen que hable y esta detención puede ser un factor clave para que ello ocurra. Existen 2 acusaciones formales contra Carvajal en tribunales federales de Estados Unidos, una en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, y otra en Nueva York. El documento de la acusación en Miami señala a Carvajal como colaborador y cómplice del llamado Cártel del Norte del Valle, uno de los más importantes grupos narco de Colombia para distribuir drogas en territorio norteamericano. En tanto, el proceso que se le sigue al ex jefe de inteligencia venezolano en Nueva York está sellado, por lo que no ha sido posible conocer todavía exactamente cuáles son los cargos en su contra. No podemos asegurar que los cargos, presentados tanto en Miami como en Nueva York, sean idénticos, pero es posible que coincidan en lo fundamental, dijo a BBC Mundo en 2014 un portavoz del Departamento de Justicia en Washington. En la práctica legal estadounidense, un juez puede ordenar que un caso sea sellado por variadas razones, pero se da a conocer al público cuando la persona acusada es arrestada. De acuerdo a lo que afirmaron a BBC Mundo fuentes del Departamento de Justicia que no quisieron identificarse, el que no haya sucedido lo mismo con el expediente neoyorquino puede significar que ese caso todavía está bajo investigación o que hay otros solicitados que no han sido puestos bajo custodia. Su caso coincide con el de otros 2 importantes exfuncionarios, el ex juez venezolano Beni Palmeri Baki y el exdirector de la Interpol en Venezuela Rodolfo M.C. Turk. Palmeri fue acusado de conspirar para distribuir cocaína en los Estados Unidos y por obstrucción de la justicia, cargos de los que se declaró inocente. En el caso de M.C. Turk, la acusación asegura que en 2009, como jefe del Cuerpo Policial Internacional, extorsionó a un narcotraficante arrestado a quien pidió una suma de $400.000 para dejarlo en libertad y pagos mensuales de $75 americanos mil para permitirle seguir con sus actividades. Según informó en su momento el Nuevo Herald, ese caso involucra también a Hugo Carvajal.
Pero tanto el Departamento de Justicia en Washington, como la Fiscalía en Miami declinaron hacer comentarios sobre si existe algún hilo conductor entre los acusados. Si Carvajal fuera extraditado a Estados Unidos y declarado culpable de los cargos por los que se lo acusa, podría ser condenado a cadena perpetua, salvo que lograra un pacto con la Fiscalía a cambio de su testimonio que ayudara a armar o resolver otros casos. El viernes pasado, Carvajal publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. De ahí en adelante se llamó a silencio, pero esto decía hace una semana en la red social: nada hago publicando las redes de narcotráfico del alto gobierno cuando dicha información debe estar, exclusivamente, en manos de órganos capaces de investigarlo. Nada hago publicando a los testaferros de los dirigentes del SUV y sus activos en el extranjero cuando dicha información debe estar en manos de agencias que investiguen la legitimación de capitales en Estados Unidos, Europa, Líbano, Dubái y Hong Kong, comenzaba. Y seguía: nada hago publicando todo lo que murmura ese 90% del afán institucional que quiere devolver la libertad y democracia a Venezuela, cuando esa información debe estar solo en manos del legítimo comandante en jefe del afán. Nada hago publicando la información de los grupos terroristas que hacen vida en Venezuela y los financiados por el régimen en toda América, cuando dicha información debe estar en manos de organismos antiterroristas internacionales. Nada hago publicando información detallada de la presencia cubana en las instituciones del Estado, sobre todo en la FAN, cuando esa información forma parte de la estrategia para sacarlos del país. Nada hago publicando los inmensos patrimonios robados por viejas y nuevas oligarquías, dueños de banco, seguros, contratistas del gobierno y medios de comunicación, que financian políticos oficialistas y opositores, cuando esto debe investigarse en la nueva justicia venezolana, subrayaba. Detrás del plano político existe uno que no se ve, el de las informaciones sensibles para los estados. Tengan la certeza de que estoy haciendo y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para devolver la libertad y la democracia a mi país, puntualizó.